A día de hoy, la deuda en los Estados Unidos ha dejado de ser simplemente una cifra en los informes económicos y se ha convertido en una herida abierta que sangra lentamente bajo la superficie de la nación. Si uno observa con atención, no hace falta ser economista para notar que el sistema entero se sostiene sobre un equilibrio artificial, una especie de ilusión colectiva que empuja a millones de personas a gastar lo que no tienen, a vivir por encima de sus posibilidades y a sostener con su propio sacrificio una maquinaria que solo funciona si todos continúan endeudándose. Lo más alarmante es que la deuda ya no se percibe como algo negativo, sino como parte natural del estilo de vida moderno. Se ha normalizado tanto que hasta los actos más pequeños, como comprar un café o pedir una hamburguesa a domicilio, están conectados a un sistema financiero que transforma deseos inmediatos en compromisos a largo plazo. Durante décadas, el ciudadano promedio fue enseñado a creer que la deuda era una herramienta, una palanca para alcanzar el sueño americano. Comprar una casa, financiar un coche, pagar la universidad o incluso ir de vacaciones se convirtió en un ritual sostenido por la promesa de que siempre habría tiempo para pagar después. Pero ese después ha llegado y la realidad es que las cifras no cuadran. El consumo sin límites y la falta de educación financiera han creado una tormenta perfecta. La deuda total de los hogares supera ya los billones, con tarjetas de crédito que cobran intereses que rozan lo obsceno. Cada mes, millones de personas pagan únicamente el mínimo, sin entender que esa pequeña cantidad es la cuerda que los mantiene atados a un pozo del que nunca saldrán. Y es que el sistema está diseñado para eso, para mantener a las masas atrapadas en un ciclo de trabajo, consumo y deuda. Las empresas tecnológicas, los bancos y las plataformas de pago digital lo saben muy bien. Han convertido el acto de comprar en un placer inmediato, casi adictivo. Ya no hay que esperar, ya no hay que ahorrar. Basta con deslizar una tarjeta o presionar un botón. La gratificación instantánea se ha vuelto la droga de la era moderna. No se trata solo de gastar dinero, sino de anestesiar el dolor de una vida cada vez más incierta. Cuando una persona no puede comprar estabilidad, compra distracción. En medio de todo esto, la cultura del compra ahora y paga después ha crecido como un virus silencioso. Lo que empezó como una alternativa práctica para quienes necesitaban un poco de flexibilidad, se ha transformado en una trampa masiva. Empresas como Klarna, Afterpay o Affirm han construido imperios sobre el deseo humano de evitar el dolor. Dividen los pagos, reducen las barreras, eliminan el miedo al gasto. Y en cuestión de segundos, millones de personas aceptan deudas sin leer los términos, sin calcular los intereses, sin imaginar las consecuencias. En apariencia parece un servicio amigable, una ayuda temporal, pero detrás de esa fachada se oculta una red diseñada para capturar al consumidor. Lo llaman libertad financiera, pero es la libertad de encadenarse lentamente. El problema de fondo no está solo en el comportamiento individual, sino en la estructura completa de la economía estadounidense. Desde mediados del siglo XX, el crecimiento del país ha dependido casi exclusivamente del consumo interno. Las empresas necesitan que la gente gaste, los bancos necesitan que la gente pida prestado y el gobierno necesita que la economía siga girando a base de crédito. El resultado es un sistema donde la prosperidad se mide no por lo que se posee, sino por lo que se debe. Las estadísticas son escalofriantes. Los intereses de las tarjetas de crédito superan el 20% anual, las hipotecas se han disparado y las deudas estudiantiles han alcanzado niveles inimaginables. Cada generación hereda no solo los problemas económicos de la anterior, sino también su mentalidad de endeudamiento. Si uno se detiene a pensar en las consecuencias humanas, el panorama se vuelve aún más sombrío. Jóvenes que empiezan su vida adulta con decenas de miles de dólares en deuda universitaria, familias que viven al límite pagando alquileres cada vez más altos, jubilados que aún deben dinero a los bancos. No es exagerado decir que Estados Unidos se ha convertido en una nación esclava de su propio sistema financiero. Y lo peor es que, lejos de detenerse, este ciclo se acelera. Cada nuevo producto financiero promete facilidad y comodidad,
pero en el fondo amplía el agujero. Los pagos digitales, las tarjetas sin contacto y los préstamos instantáneos crean la ilusión de que el dinero es infinito, de que siempre habrá una manera de resolverlo después. Lo más peligroso de todo es que el dinero ya no se percibe como un recurso limitado. Para la mayoría, se ha convertido en un concepto abstracto, una serie de números que aparecen y desaparecen en una pantalla. Cuando se pierde la relación emocional con el valor del dinero, también se pierde la noción de sacrificio, esfuerzo y planificación. Es por eso que los economistas hablan del dolor de pagar. Antes, cuando alguien entregaba efectivo, sentía la pérdida de manera tangible. Hoy, con una tarjeta o un clic, ese dolor desaparece. Se retrasa la sensación de gasto y eso hace que el cerebro lo asocie más con placer que con pérdida. La Universidad del MIT demostró en un estudio que pagar con tarjeta activa las mismas zonas del cerebro que las drogas estimulantes. Es decir, comprar se vuelve un acto adictivo. Cada compra libera dopamina y cada pago aplazado genera la ilusión de poder. Así es como millones de personas terminan atrapadas en una espiral invisible. Trabajan para pagar deudas, se endeudan para mantener su estilo de vida y vuelven a trabajar para pagar los intereses. Es una forma moderna de esclavitud. No hay látigos ni cadenas, pero hay estados de cuenta, tasas de interés y recordatorios automáticos que cumplen el mismo propósito. Y mientras los ciudadanos luchan por sobrevivir, las grandes corporaciones celebran. Los bancos obtienen beneficios récord, las plataformas de crédito crecen y las empresas que deberían ayudar al consumidor se enriquecen a costa de su ignorancia financiera. La deuda se ha convertido en el producto más rentable del planeta. Ya no se trata de vender bienes o servicios, sino de vender dinero. Cada préstamo, cada tarjeta y cada crédito genera intereses que fluyen hacia la cima de la pirámide. Lo irónico es que cuanto más pobre es alguien, más caro le sale el dinero. Las tasas más altas, los intereses más abusivos y las condiciones más duras están reservadas precisamente para quienes menos pueden pagar. La raíz del problema es tan profunda que ni siquiera los gobiernos logran escapar de ella. La deuda nacional estadounidense supera niveles históricos. El país más poderoso del mundo vive financiándose a sí mismo con promesas futuras. Cada dólar impreso es un dólar que se debe. Cada préstamo gubernamental es un parche temporal sobre una herida que se agranda con el tiempo. Y aunque los políticos hablen de crecimiento, lo que realmente ocurre es una expansión artificial sostenida por deuda pública. Es como inflar un globo con aire caliente. Mientras más sube, más peligroso se vuelve el estallido. Si la gente entendiera el sistema, probablemente dejaría de jugar el juego. Pero ese es el punto. No quieren que lo entiendas. El sistema educativo no enseña finanzas personales porque el poder no reside en el conocimiento, sino en la ignorancia. Una población que entiende cómo funciona el crédito no es rentable. Una población que vive con miedo a no poder pagar sí lo es. La ansiedad por el dinero mantiene a la gente obediente, sumisa y dispuesta a aceptar cualquier trabajo con tal de no caer en el impago. Cada tarjeta de crédito, cada préstamo, cada deuda estudiantil es un eslabón más en la cadena invisible que sujeta a la mayoría. Lo trágico es que muchos ni siquiera se dan cuenta. Creen que son libres, pero su libertad está hipotecada. Pagan con su tiempo, con su salud y con su tranquilidad mental. Los bancos les han robado el futuro y se lo han vendido a plazos. Y sin embargo, aún hay esperanza. El primer paso para romper el ciclo es reconocer que existe. Comprender que la deuda no es una herramienta de prosperidad, sino una forma sofisticada de control. Aprender a usar el dinero en lugar de dejarse usar por él. No se trata de vivir con miedo al gasto, sino de gastar con conciencia. Cada dólar tiene un poder y cada decisión financiera es una elección entre libertad y dependencia. La crisis de deuda que se avecina no será solo económica. Será social, cultural y psicológica. Porque cuando millones de personas descubran que el sueño americano era una ilusión comprada a crédito, el sistema entero temblará. Los expertos ya lo advierten. El nivel de endeudamiento actual no es sostenible. Los impagos aumentan
las tasas suben y la capacidad de pago disminuye. En algún momento el castillo de naipes caerá. Pero antes de que eso ocurra, hay algo que cada persona puede hacer: educarse. Leer, investigar, preguntar. Entender cómo funcionan los intereses, cómo se acumula la deuda, cómo los bancos manipulan los hábitos de consumo. Nadie puede cambiar un sistema que no comprende. Y si no aprendemos a controlarlo, el sistema nos controlará a nosotros. El problema no es pedir prestado. El problema es no saber cuándo y para qué hacerlo. Usar el crédito para invertir, para crear, para generar valor, puede ser una herramienta poderosa. Pero usarlo para aparentar, para llenar vacíos emocionales o para mantener un estilo de vida ficticio, es cavar tu propia tumba financiera. La diferencia entre la libertad y la ruina está en la intención detrás del gasto. Después de escuchar esto, siento que todo tiene sentido. Ya no quiero vivir dormido, quiero despertar y ser parte de ese cambio. ¿Tú también lo sientes? Escribe "despierto" si estás listo para comenzar una nueva era de conciencia. Estados Unidos ha construido su grandeza sobre la ilusión del dinero infinito, pero ninguna nación puede sostenerse eternamente sobre deudas impagables. En algún punto, la realidad alcanza al sueño. Y cuando eso ocurra, quienes no hayan aprendido a manejar el dinero serán los primeros en caer. La deuda no solo se mide en cifras o porcentajes, sino en lo que le roba al espíritu humano. Cuando una sociedad entera se acostumbra a deber, también se acostumbra a vivir en ansiedad. Cada notificación del banco, cada factura pendiente, cada recordatorio digital es una pequeña dosis de miedo. Es el recordatorio constante de que no eres completamente libre. No posees nada realmente tuyo, ni siquiera el tiempo que trabajas, porque ese tiempo ya está vendido, hipotecado al sistema financiero que controla hasta tu respiración. Esa sensación de estar siempre corriendo detrás de algo que nunca se alcanza no es casualidad. Es el motor de la economía moderna. El sistema necesita que creas que estás a punto de lograrlo, pero nunca lo suficiente como para detenerte. Por eso te ofrecen crédito fácil, por eso te prometen recompensas, puntos, descuentos y beneficios. No quieren que ahorres, quieren que consumas. No quieren que pienses a largo plazo, quieren que reacciones al instante. La economía de la deuda es una economía emocional. Se alimenta de tus impulsos, de tu inseguridad y de tu deseo de pertenecer. La deuda se disfraza de oportunidad. Te dice puedes tenerlo todo ahora, y en el fondo te susurra, pero me lo deberás para siempre. Cada compra aplazada es una concesión de poder, una rendición invisible. Y lo más cruel es que el sistema te hace sentir agradecido por ello. La publicidad te repite que lo mereces, que te has ganado ese lujo, que el esfuerzo no debe esperar. Pero detrás de esa falsa amabilidad hay una estructura diseñada para que nunca llegues a sentirte satisfecho. Cuando la deuda se vuelve parte del ADN cultural, la estabilidad desaparece. Las familias dejan de planificar, los jóvenes pierden la esperanza y los adultos viven en una eterna contradicción: aparentar éxito mientras se ahogan por dentro. Las redes sociales han amplificado este fenómeno. En cada foto, en cada video, se proyecta una imagen de abundancia irreal. Coches alquilados, viajes financiados, ropa pagada en cuotas. Todo brilla, pero todo está prestado. Nadie muestra las deudas, los intereses, los pagos atrasados. Todos fingen que lo tienen todo, cuando en realidad todos lo deben todo. Y mientras el ciudadano promedio se endeuda para sobrevivir, las corporaciones hacen lo mismo a una escala monstruosa. Las grandes empresas estadounidenses no son tan diferentes de las personas que las sostienen. También viven a crédito. Se refinancian, emiten bonos, compran sus propias acciones con dinero que no existe. La diferencia es que cuando una familia no puede pagar, pierde su casa. Cuando una corporación no puede pagar, recibe rescates. En el fondo es la misma lógica: deuda sobre deuda, promesas sobre promesas. Los gobiernos tampoco son ajenos a esta dinámica. Cada vez que se aprueba un nuevo presupuesto, se emiten más bonos del tesoro. Cada vez que se imprime $1, se diluye el valor del dinero existente.
La deuda pública ya no es una herramienta de desarrollo, sino una droga para mantener viva una economía enferma. Y lo más paradójico es que el sistema global entero depende de esa adicción. El dólar, respaldado por nada más que confianza, sigue siendo la moneda de referencia mundial. Pero, ¿qué pasa cuando esa confianza se agote? ¿Qué pasa cuando el mundo se dé cuenta de que la economía más poderosa del planeta está sostenida por papel y promesas vacías? La historia económica demuestra que ninguna civilización puede sostener un modelo de deuda perpetua. Roma colapsó cuando su moneda perdió valor. España se hundió bajo el peso de sus deudas imperiales. Inglaterra perdió su hegemonía cuando el crédito dejó de fluir. Estados Unidos no será la excepción. El problema no es solo financiero, es moral. Es el resultado de una cultura que ha confundido riqueza con abundancia, éxito con apariencia y libertad con consumo. El ciudadano moderno ha sido entrenado para pensar que la deuda es progreso, que si no tiene una hipoteca no está construyendo patrimonio, que si no usa crédito no tiene historial, que si no gasta no está aportando a la economía. Pero lo que en realidad está haciendo es alimentar una bestia insaciable. Cada pago mínimo es una gota de sangre más para mantener viva la máquina. Las consecuencias psicológicas son devastadoras. El estrés financiero es ya una de las principales causas de ansiedad y depresión en los Estados Unidos. Miles de personas viven al borde del colapso mental, no porque no trabajen lo suficiente, sino porque el sistema está diseñado para que el esfuerzo nunca alcance. Trabajas más, ganas lo mismo y todo sube de precio. La deuda no es solo un número en el banco, es una sombra que te sigue incluso cuando duermes. Y sin embargo, lo más perturbador es la normalización. Nadie lo cuestiona. Los noticieros hablan de inflación, de tasas de interés, de mercado laboral, pero casi nadie se atreve a decirlo claramente. El modelo está roto. La economía estadounidense se sostiene en una pirámide que colapsará tan pronto como los de abajo dejen de creer en ella. Si la gente dejara de gastar, aunque fuera por unos pocos meses, el sistema entero se paralizaría. Por eso la publicidad no descansa. Por eso las plataformas te persiguen con anuncios personalizados, recordándote lo que no tienes. El objetivo no es venderte un producto, es mantenerte enganchado. La deuda ha reemplazado la religión. Antes se prometía la salvación en el más allá. Ahora se promete el bienestar a plazos. La diferencia es que ahora el altar es una pantalla y los sacerdotes son los bancos. El sacrificio sigue siendo el mismo: tu tiempo, tu energía, tu atención. Cada contrato de crédito es un pacto moderno con el diablo financiero. Y como todo pacto tiene un precio. Pero hay una salida. No es inmediata, no es fácil, pero existe. Empieza cuando una persona decide ver la verdad sin adornos. Cuando deja de creer en la ilusión del dinero fácil y empieza a valorar la independencia real. La educación financiera no es solo aprender a ahorrar, es aprender a pensar diferente. Es entender que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no necesitas. Las generaciones futuras heredarán el resultado de nuestras decisiones. Si seguimos alimentando este sistema de deuda perpetua, les estaremos dejando un futuro hipotecado, un país lleno de promesas rotas y de oportunidades vacías. Pero si decidimos cambiar la narrativa, si enseñamos a nuestros hijos que la libertad vale más que el crédito, quizá aún haya esperanza. Cada crisis financiera de la historia ha nacido del mismo error: creer que el crecimiento puede ser infinito. Pero el crecimiento real no se mide en números, sino en conciencia. Un pueblo que entiende el valor del dinero deja de ser manipulado por él. Y ese es el miedo más grande del sistema: que la gente despierte. La deuda en Estados Unidos no es solo un problema económico, es el reflejo de una civilización que ha perdido su sentido del límite. Un imperio que ya no produce tanto como consume, que ya no crea tanto como debe. La paradoja final es que el país que imprimió más riqueza en la historia está más endeudado que nunca. La grandeza americana se sostiene sobre una montaña de facturas sin pagar. Y sin embargo, mientras haya personas dispuestas a abrir los ojos, a educarse, a vivir con menos para ganar más libertad,
habrá una chispa de esperanza. No será un cambio inmediato, pero cada decisión consciente erosiona el poder del sistema. Cada vez que eliges no endeudarte, estás votando por tu libertad. Cada vez que pagas lo justo, que ahorras, que piensas antes de comprar, estás rompiendo una cadena. Tal vez la gran revolución de nuestro tiempo no sea política ni tecnológica, sino financiera. La rebelión del conocimiento contra la ignorancia, del ahorro contra la adicción, de la independencia contra la dependencia. El futuro pertenecerá a quienes comprendan esto antes de que el castillo se derrumbe. Porque el colapso no es una posibilidad lejana, es una cuenta regresiva que ya empezó. El colapso no llegará con un estruendo, sino con un suspiro. Será lento, casi imperceptible, como una grieta que se extiende bajo el suelo sin que nadie lo note. Primero serán las familias que no puedan pagar sus tarjetas, luego los pequeños negocios que no puedan renovar sus líneas de crédito, después los bancos medianos que verán cómo sus activos pierden valor, y finalmente el gobierno, obligado a imprimir más dinero para sostener lo insostenible. Así es como mueren las economías, no de golpe sino asfixiadas por su propia deuda. La ilusión del poder estadounidense ha estado sostenida durante décadas por una narrativa muy bien construida. Se nos ha hecho creer que el dólar es invencible, que la economía norteamericana es la más sólida del mundo y que siempre habrá alguien dispuesto a comprar su deuda. Pero esa confianza ya no es infinita. Cada vez más países comienzan a mirar hacia otro lado, a comerciar en otras monedas, a desconectarse lentamente del sistema que una vez controló el mundo. El dólar se mantiene por fe, y cuando la fe desaparece, el valor también lo hace. En los próximos años, el mayor desafío para los Estados Unidos no será militar ni político, será financiero. Cuando el interés de la deuda nacional supere lo que el gobierno recauda en impuestos, el sistema entrará en una fase crítica. Será como una serpiente que empieza a devorarse la cola. El Estado pedirá prestado para pagar intereses, imprimirá dinero para pagar lo que debe, y con cada dólar nuevo que nazca, el valor de los anteriores se reducirá. Eso no es crecimiento, es deterioro. Y llegará el día en que los números ya no tengan sentido, en que la deuda sea tan grande que nadie se atreva a calcularla. Pero la raíz de este problema no es solo económica, es espiritual. Una sociedad que vive permanentemente endeudada es una sociedad que ha perdido su conexión con la realidad. Cuando el trabajo deja de tener relación directa con el valor y el consumo se convierte en la única forma de identidad, el alma colectiva se vacía. El ciudadano moderno ya no trabaja por propósito, sino por obligación. Su jornada no empieza para crear, sino para sobrevivir. El sistema lo recompensa con distracciones, con productos, con ilusiones temporales de felicidad. Pero lo que no puede darle es libertad. La libertad real comienza cuando se rompe la cadena invisible del crédito. Cuando el individuo comprende que la abundancia no depende del dinero, sino del control sobre sí mismo. En un mundo donde todos gastan para sentirse vivos, ahorrar se convierte en un acto de resistencia. No gastar es un grito silencioso contra la manipulación. Y aunque pocos lo vean, ese gesto es revolucionario. Las corporaciones lo saben, por eso inundan el espacio digital con mensajes de consumo constante. Las redes sociales son el campo de batalla psicológico del capitalismo moderno. Cada anuncio, cada influencer, cada historia aparentemente inocente tiene un objetivo: mantener tu atención y convertirla en deuda. El producto ya no es el objeto, el producto eres tú. Cada segundo que pasas deseando algo que no necesitas, estás pagando con tu energía. Cada compra impulsiva es una transferencia de poder. Y mientras los individuos se hunden en deudas personales, el país entero se hunde en una deuda global. El déficit estadounidense no es solo una cifra contable, es una declaración moral. Es el símbolo de una nación que consume más de lo que produce, que exige más de lo que da, y que vive hipotecando el futuro de generaciones enteras. Cada niño que nace en Estados Unidos ya llega al mundo debiendo decenas de miles de dólares. Es el precio de mantener la ilusión. En los últimos años, los líderes políticos han encontrado en la deuda su herramienta favorita. Es la manera más cómoda de prometer sin cumplir,
de aparentar crecimiento sin asumir responsabilidad. Suben los techos de deuda como si fueran simples números, pero detrás de cada incremento hay un costo humano. Más inflación, más desigualdad, más pobreza disfrazada de prosperidad. Los ricos se protegen con activos, los pobres se hunden con intereses. Así funciona la maquinaria. Sin embargo, incluso dentro de este panorama sombrío, hay quienes comienzan a despertar. Pequeños grupos de personas que deciden salirse del sistema, que vuelven a vivir con menos, que producen su propia comida, que invierten en conocimiento en lugar de apariencias. Son los nuevos rebeldes, los que entienden que el verdadero lujo no es tener más, sino necesitar menos. Esa mentalidad, si se extiende, puede ser el principio de un nuevo ciclo. Pero el sistema no se rendirá fácilmente. Cada vez que un ciudadano paga una deuda, se le ofrece otra. Cada vez que intenta ahorrar, se le tienta con descuentos y créditos. El control se mantiene a través de la ilusión de oportunidad. Por eso es tan importante comprender que la batalla no es económica, es psicológica. No se trata de dinero, se trata de voluntad. Quien domina sus impulsos, domina su destino. Los imperios caen cuando olvidan el valor de la moderación. Roma se perdió en el exceso, España se ahogó en su oro y Estados Unidos se está perdiendo en su deuda. Ningún país puede sostenerse indefinidamente sobre promesas vacías. Cuando el crédito se convierte en cultura, la decadencia se vuelve inevitable. Los signos ya están ahí: desigualdad creciente, polarización política, desesperanza juvenil, pérdida de confianza en las instituciones. Son los síntomas clásicos del declive de una civilización. Y sin embargo, el colapso no tiene por qué ser el final. Puede ser una purificación, una oportunidad de reinicio. Cada crisis financiera es también una oportunidad para redefinir los valores de una sociedad. Tal vez el derrumbe del sistema de deuda marque el nacimiento de una nueva conciencia colectiva. Una en la que el éxito no se mida por el tamaño de una cuenta bancaria, sino por la libertad de no depender de ella. El dinero es una herramienta poderosa, pero solo cuando sirve al ser humano, no cuando el ser humano sirve al dinero. Si la gente vuelve a entender esta verdad, todo el modelo colapsará desde dentro. Porque sin consumidores adictos no hay imperio del crédito. Sin miedo, no hay control. Por eso, el despertar financiero no es un curso, ni una estrategia de inversión, es un acto de rebelión silenciosa. Es aprender a mirar cada gasto como una decisión de poder. Es entender que cada deuda asumida es un voto a favor del sistema y cada deuda evitada, un voto en su contra. En los próximos años, veremos cómo la deuda estadounidense se convierte en un arma política. Los países que antes confiaban ciegamente en el dólar comenzarán a usarlo como medida de presión. Los inversores exigirán tasas más altas, los aliados pondrán condiciones y el propio pueblo americano empezará a sentir el peso de su realidad. No será una guerra con balas, será una guerra con intereses. Y en esa guerra el tiempo será el enemigo. Cuando el colapso finalmente ocurra, no lo anunciarán los noticieros. Sucederá en silencio, en los supermercados, en las facturas, en la desesperación de quienes verán su dinero perder valor día tras día. La historia recordará ese momento no como un accidente, sino como la consecuencia lógica de décadas de exceso. Porque el futuro no pertenecerá a los que más tengan, sino a los que menos deban. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones,
Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Imagina por un momento que tu mente es como la computadora más poderosa del universo. Una máquina capaz de crear riqueza, transformar tu destino y reescribir tu historia. Pero ahora piensa, ¿y si ese sistema estuviera funcionando con un programa obsoleto, uno que fue instalado cuando eras niño y que no ha sido actualizado desde entonces? Según Brian Tracy, ese es precisamente el problema de la mayoría de las personas. No es falta de talento, no es falta de esfuerzo. Es un sistema mental anticuado que sabotea todo intento de alcanzar la abundancia. Un sistema que fue programado con creencias limitantes, con pensamientos heredados de una infancia de escasez, con ideas que bloquean el flujo natural de la prosperidad. Brian Tracy no nació rico. Su infancia no fue la excepción a la regla del esfuerzo sin recompensa. Su padre era carpintero, su madre, maestra. Ambos hacían lo que podían para alimentar a la familia, pero el dinero nunca era suficiente. Brian recuerda su niñez no por los juegos ni las risas, sino por un hambre constante que le recordaba cada día lo lejos que estaba de la abundancia. No hubo dinero para una universidad prestigiosa, así que abandonó los estudios. Consiguió trabajos ocasionales como ayudante, reparando cosas, tratando de sobrevivir. Luego decidió embarcarse como marinero. Durante 8 años navegó por el mundo, lejos de casa, acumulando no riqueza, sino carácter. Pero al regresar, algo en él ya no era igual. Brian Tracy había despertado. Se dio cuenta de que su pobreza no era solamente económica, era también mental. Estaba atrapado en un conjunto de ideas que le impedían prosperar. Y entonces, como si una nueva luz se encendiera dentro de él, entendió la esencia de la vida. Decidió reinventarse. Ingresó al mundo de las ventas y, en un giro tan inesperado como impresionante, ascendió a una velocidad que sorprendió incluso a sus propios jefes. Desde entonces, Brian Tracy ha ayudado a millones de personas a transformar sus vidas. No con trucos mágicos ni promesas vacías, sino con estrategias prácticas, profundamente humanas y psicológicamente efectivas. Y hoy, ese conocimiento está al alcance de quien quiera reprogramarse desde dentro. La primera gran clave que Tracy comparte es la activación del genoma de la actitud positiva. ¿Qué tan importante crees que es tu estado emocional en tu camino hacia la abundancia? Para Brian es absolutamente fundamental. Una actitud positiva no solo mantiene la motivación encendida, también te permite afrontar obstáculos, resolver problemas y ver oportunidades donde otros ven amenazas. Para alinearte con esta frecuencia mental, necesitas cambiar tu enfoque. Agradece todos los días por lo que ya tienes. Escríbelo, colócalo donde puedas verlo constantemente. Eso cambia tu lente. Luego, cuando enfrentes un problema, no te obsesiones con lo negativo. En lugar de lamentarte, busca la solución. Esa simple diferencia de enfoque transforma la calidad de tus decisiones. Además, evalúa con quién pasas tu tiempo. Haz una lista. Asígnales un valor emocional del 1 al 10 a tus amistades. Analiza quién te eleva y quién te hunde. Y luego toma decisiones. No por egoísmo, sino por amor propio. Rodéate de quienes te inspiran, no de quienes te agotan. Porque el entorno también programa tu mente, para bien o para mal. Otra joya de sabiduría que Brian aprendió a lo largo de los años es simple pero poderosa. Si tienes una idea, ejecútala. Inmediatamente. No la guardes. No la sobreanalices. No la enterres bajo la montaña de tus dudas. La mayoría de las personas escucha una gran idea y dice qué buena, pero nunca hace nada con ella. Esa pasividad es lo que condena a tantos a una vida sin impacto. Así que anota tus ideas. Llévalas contigo. Escríbelas. Prueba. Tal vez falle la primera vez, y también la segunda. Pero en algún momento, en el intento número 10, funcionará. Y cuando funcione, cambiará tu vida para siempre. Y aquí viene una de las técnicas más transformadoras de todas. El ritual de los 10 objetivos. Consigue un cuaderno. Cada mañana, sin mirar lo que escribiste el día anterior, anota 10 objetivos que deseas cumplir en un año. Escríbelos en tiempo presente, comenzando con la palabra yo y con una fecha concreta. Por ejemplo, yo compro mi nuevo automóvil el 25 de noviembre, y al día siguiente vuelve a escribirlos sin leer los anteriores. Hazlo durante 30 días. Este ejercicio reprograma directamente tu subconsciente.
tu mente comienza a entender que esas metas son reales, posibles y urgentes. Con el tiempo, te darás cuenta de que algunas metas desaparecen porque no eran tan importantes. Otras se repetirán, cambiarán de forma y se fortalecerán. Y esas, las que persisten, se volverán inevitables. Según Tracy, la mente comienza a buscar oportunidades que antes ignoraba. Tu atención se afila, tu intuición se activa. La vida parece conspirar a tu favor, pero en realidad es tu sistema interno el que se ha reconfigurado. Y entonces llegamos a una ley poderosa, la ley de causa y efecto. Si deseas lograr algo, encuentra a alguien que ya lo haya conseguido y copia lo que hizo. Así de simple. No es robo, no es trampa, es inteligencia. Hay miles de bancos, millones de restaurantes, incontables negocios. Las ideas no están patentadas por el destino. Son caminos abiertos para quien se atreve a caminar sobre ellos. Pregunta, observa, anota, imita, adáptalo a tu contexto y actúa. Relacionado a esto está la ley de la fe. Todo en lo que creas con sinceridad se convierte en tu realidad. No vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Tus creencias son filtros. Si crees que no puedes, si te han dicho que no eres suficiente, si repites que el dinero es malo, entonces esas creencias ya están dentro de ti, saboteando tu crecimiento. Para cambiarlas, necesitas hacerte preguntas nuevas. ¿Por qué hay personas que logran tanto con tan poco? ¿Qué tienen ellos que yo no tenga? La respuesta suele ser nada. La diferencia está en sus pensamientos, en su sistema operativo. Y si hay algo que reconfigura ese sistema, son las palabras. K.R.R. Tolkien, filólogo y escritor, dijo alguna vez que la palabra es el arma más poderosa del ser humano. Una palabra puede inspirar o destruir, puede generar riqueza o perpetuar la pobreza. Brian Tracy cita estudios que muestran cómo ciertas palabras pueden activar partes del cerebro que disparan la productividad, la creatividad o el enfoque matemático. Hablar de dinero y éxito con personas exitosas despierta tus propios pensamientos de abundancia. Las palabras moldean tu mente y con ellas, tu realidad. Por eso es clave usar frases que empujen a la acción, no solamente afirmaciones abstractas. Decir quiero ser rico puede ayudarte a visualizar. Pero decir hoy comienzo a actuar como una persona exitosa cambia por completo tu energía. Porque el crecimiento verdadero requiere equilibrio. El éxito no es solo una gran idea. Es una combinación de disciplina, intuición, acción y conexión humana. El verdadero rico, según Tracy, es como un equilibrista que sabe cuándo mantenerse en calma y cuándo moverse con rapidez. Sabe adaptarse, aprende de cada situación, mejora constantemente sus habilidades y cuando no tiene el plan perfecto, confía en que el equipo correcto lo construirá. Aún en el mundo laboral, puedes avanzar sin tener la idea más brillante. A veces basta con convencer a las personas correctas de que tú eres la persona indicada. Y para eso, debes aprender a usar las palabras clave: razón, propósito, justificación. La palabra porque tiene un poder casi hipnótico. Cuando explicas por qué haces lo que haces, las personas te apoyan, te abren puertas, te siguen. Brian Tracy también insiste en que la felicidad es un factor económico. Las personas alegres y optimistas tienden a atraer mejores oportunidades. No porque sean ingenuas, sino porque su energía las hace más atractivas, más confiables, más magnéticas. Si quieres riqueza, ama tu vida. Agradece los detalles pequeños. Comparte tu alegría. Cuéntale al mundo lo que te hizo feliz hoy. Esa actitud genera relaciones más profundas, conversaciones más valiosas, puertas más grandes. Y por último está la confianza. Creer en ti mismo es el combustible que te mantiene de pie cuando todo parece tambalearse. Ningún millonario carece de seguridad interna. Mira sus ojos, sus gestos, sus palabras. Reflejan certeza. Incluso cuando no saben qué hacer, saben que lo resolverán. Porque creen en su capacidad de adaptarse, de aprender, de liderar. Y esa confianza, repetida cada día como un mantra silencioso, puede mover montañas. La esperanza no es pasividad. Es una fuerza silenciosa que te mantiene caminando cuando la lógica dice que te detengas. Y si la combinas con acción, con convicción, con claridad, entonces se convierte en una fuerza imparable. Y entonces, una vez que comprendes que todo empieza en tu mente, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes culpar al sistema, al gobierno, a tus padres o a tu entorno, porque sabes que la verdadera prisión estaba en tus pensamientos y que la libertad, la riqueza,
la realización, estaban esperando a ser liberadas desde dentro. Brian Tracy no lo entendió de un día para otro, lo vivió, lo sufrió, lo experimentó. Pasó hambre, conoció el cansancio físico del trabajo sin sentido, entendió el valor de cada moneda ganada con el sudor, pero también se dio cuenta de que eso no bastaba, que había personas que trabajaban menos pero ganaban más, que había quienes no sabían tanto pero conseguían más. Y entonces dejó de preguntarse ¿por qué ellos? Y empezó a preguntarse ¿cómo lo hacen? Ese cambio de pregunta fue su primer salto cuántico, porque mientras la mayoría se estanca en la comparación, en la envidia o en la resignación, Brian usó su curiosidad como escalera. Estudió a los ricos, escuchó sus historias, repitió sus hábitos, adaptó sus métodos, y pronto entendió que la riqueza no es una lotería, es una consecuencia inevitable de un tipo específico de pensamiento y comportamiento. Y aquí entra en juego una de las ideas más potentes, la reprogramación del subconsciente a través de la repetición diaria. Cada mañana, antes de que el ruido del mundo entre en tu mente, escribe tus metas. Hazlo aunque estés cansado. Hazlo aunque no sientas motivación. Hazlo incluso cuando no sepas cómo lograrlo. Porque el propósito no es que lo tengas claro desde el principio. El propósito es entrenar tu mente para que, aunque tú no sepas cómo, ella empiece a buscar el camino. La mente humana funciona por enfoque. Si piensas constantemente en deudas, en escasez, en miedos, entonces tu cerebro te mostrará más de eso. Pero si todos los días le recuerdas tus sueños, tus objetivos, tus intenciones más profundas, entonces ese poderoso sistema comenzará a filtrar la realidad para mostrarte los caminos que antes ignorabas. Esa es la magia de la repetición consciente. No porque sea mística, sino porque es neurológica. Brian Tracy descubrió que al escribir 10 objetivos cada día, sin mirarlos del día anterior, el subconsciente se ve obligado a seleccionar lo que realmente importa. Las metas superficiales se desvanecen. Las verdaderas se repiten, se refinan, se vuelven más precisas, más urgentes, más tuyas. Y lo mejor es que, sin darte cuenta, comienzas a actuar diferente. Tomas decisiones alineadas. Reconoces oportunidades que antes ni notabas. Dejas de procrastinar. Te vuelves imparable. Todo porque decidiste hablarle a tu mente con intención. Pero no basta con metas. También necesitas ejemplos, modelos a seguir. Personas que ya estén donde tú deseas estar. Y aquí es donde la ley de causa y efecto se vuelve una herramienta invaluable. No hay razón para reinventar la rueda cuando ya hay cientos de personas que han recorrido ese camino antes que tú. Encuentra a esas personas. Estudia sus pasos. No desde la idolatría, sino desde la estrategia. Si alguien ha triplicado tus ingresos, no le envidies. Pregúntale cómo lo hizo. Investiga su historia. Aprende de su método. Imítalo. Adáptalo. Mejóralo. Pero no lo ignores. Porque ahí está el mapa. Y si algo distingue a las personas exitosas, es su disposición a compartir. La mayoría están dispuestas a contarte lo que saben, si tan solo se lo preguntas con humildad y determinación. Brian Tracy lo comprobó una y otra vez. Los mentores no aparecen por casualidad, aparecen cuando haces las preguntas correctas. Y aun cuando la teoría está clara, aparece la duda más profunda. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no tengo lo necesario? ¿Y si fracaso? Aquí entra el principio más invisible pero más poderoso de todos, la fe. No la fe religiosa, sino la certeza interna de que puedes construir una vida diferente. Todo lo que crees profundamente se vuelve tu realidad. Tus creencias son filtros, son los lentes con los que interpretas cada situación. Si crees que eres pobre por naturaleza, cada oportunidad parecerá una trampa. Si crees que el dinero es sucio, cada vez que intentes prosperar te autosabotearás. Si crees que no mereces éxito, lo rechazarás sin darte cuenta. Cambiar esas creencias es como reemplazar el código de tu mente. Y eso solo ocurre cuando decides cuestionarlo todo. ¿Quién dijo que necesitas un título universitario para ser exitoso? ¿Quién dijo que debes trabajar hasta los 65 años para jubilarte con dignidad? ¿Quién dijo que soñar es una pérdida de tiempo? Esas ideas no son tuyas. Te las impusieron, pero puedes devolverlas. Puedes escribir las tuyas. Puedes decidir que tu destino no será una fotocopia del pasado. Y cuando haces eso, todo cambia. Empiezas a notar cómo tus palabras te afectan, cómo lo que te dices a ti mismo crea tu identidad. Y entonces entiendes que las palabras no son inocentes, son semillas. Y si las repites lo suficiente, crecen.
Por eso Tracy insiste tanto en la importancia de hablar de éxito, de abundancia, de posibilidades, incluso si aún no estás ahí. Porque cuando hablas de riqueza, tu mente empieza a diseñar los caminos que te llevarán a ella. Y no se trata solo de hablar por hablar. Se trata de crear un campo mental donde las ideas correctas puedan florecer. Es como regar un jardín. Si todos los días hablas de miedo, de deuda, de límites, estás sembrando maleza. Pero si todos los días hablas de crecimiento, de soluciones, de visión, entonces estás cultivando un bosque de oportunidades. Esto también tiene un impacto en tu entorno. Las personas que te rodean sentirán ese cambio. Algunos se alejarán porque tu luz les resulta incómoda. Otros se acercarán porque estaban esperando a alguien como tú para avanzar juntos. Así funciona la energía. Así funciona el liderazgo. No es gritar más fuerte, es resonar más profundo. Brian Tracy también habla del fenómeno del equilibrista. La verdadera riqueza no es resultado de una sola habilidad. Es la suma de múltiples capacidades. Saber cuándo ser firme y cuándo ceder. Cuándo liderar y cuándo escuchar. Cuándo avanzar y cuándo pausar. Esa flexibilidad mental es lo que te hace invencible. Porque mientras otros se rompen en el cambio, tú te adaptas. Y en un mundo que cambia cada minuto, adaptarse no es una opción, es una obligación. Y si quieres liderar, debes aprender a comunicar, a convencer, a inspirar. No necesitas el plan perfecto. A veces solo necesitas una buena razón y la palabra adecuada. El por qué mueve montañas. Las personas quieren sentido, quieren razones. Si les das una buena causa, una buena visión, una buena meta, te seguirán. No por obligación, sino por convicción. Y al final todo se reduce a una verdad simple. La felicidad es un imán de riqueza. No se trata de estar feliz solo cuando las cosas van bien. Se trata de crear una actitud interior que te permita ver la luz incluso en medio del caos. Esa es la energía que atrae oportunidades, que construye relaciones auténticas, que genera confianza. Y la confianza es capital emocional. Cuando crees en ti, los demás también lo hacen. Cuando caminas con seguridad, el mundo se abre. Porque la abundancia no sigue al miedo, sigue a la certeza. Y en ese punto, cuando ya no hay vuelta atrás, empiezas a entender que la vida que has llevado hasta ahora no es más que el reflejo de las historias que has aceptado como ciertas. Historias que tal vez escuchaste desde niño, como una canción de cuna repetida una y otra vez. La vida es difícil, el dinero corrompe, los ricos son malos. Mejor no desees tanto porque podrías decepcionarte. Pero llega un momento en que esas voces se apagan, o al menos se cuestionan, y comienza a surgir una nueva narrativa. Una voz interna que susurra con fuerza. ¿Y si no es verdad lo que me dijeron? ¿Qué pasaría si puedo reescribirlo todo? Y entonces lo haces. Escribes tu nueva historia con la tinta de tus decisiones y la pluma de tus acciones. Ya no esperas que el mundo te valide, porque entiendes que el mundo responde a tu vibración interna. Brian Tracy insiste en que todo comienza por cambiarte a ti mismo, no al sistema, no a tu jefe, no a tu familia, a ti. Porque si tú cambias, todo cambia. Las puertas que antes estaban cerradas empiezan a abrirse. Las oportunidades que no veías se presentan con claridad. Las personas que no creías que te mirarían te buscan. Y no es magia, es psicología profunda, es biología espiritual, es física del alma. El lenguaje que usas no solo es externo, es un encantamiento interno. Cuando repites todos los días que puedes, que vas a lograrlo, que ya lo estás logrando, tu cuerpo responde. Tus neuronas se reconfiguran, tu postura cambia, tu tono de voz se modifica, tu energía se eleva, y entonces el mundo responde con el mismo eco. La vida se convierte en un espejo perfecto, refleja lo que proyectas. Si proyectas miedo, el mundo se cierra. Si proyectas convicción, el mundo se abre. Y cuando la convicción se combina con propósito, nace la acción. Ya no pospones tus sueños, ya no necesitas motivación externa. Porque ahora entiendes que los grandes logros no provienen de la emoción momentánea, sino del compromiso silencioso. Te levantas temprano no porque tengas ganas, sino porque tienes una visión. Trabajas en silencio no porque alguien te obligue, sino porque tú sabes hacia dónde vas. Cada paso, por pequeño que sea, es una declaración de fe, un acto de amor propio, una semilla de libertad. Brian Tracy lo supo desde que empezó a vender puerta a puerta, sin garantías, sin certeza, pero con una fuerza interior que no se podía comprar. Porque cuando estás alineado con tu misión, la disciplina ya no es una carga, se convierte en un privilegio, y el esfuerzo ya no es sacrificio, es inversión.
la inversión más poderosa en ti mismo. Y ahí ocurre el milagro silencioso. Dejas de esperar, dejas de quejarte, dejas de culpar. Tomas control, tomas decisiones, tomas la responsabilidad total de tu existencia. Y eso, aunque suene sencillo, es lo que diferencia a los ricos de los pobres, a los líderes de los seguidores, a los soñadores de los creadores. No es talento, no es suerte, es responsabilidad radical. Es saber que todo lo que no cambies, lo estás eligiendo. Y eso te lleva a hacerte preguntas incómodas pero necesarias. ¿Cuánto tiempo más seguirás viviendo una vida que no elegiste conscientemente? ¿Cuántos sueños vas a dejar morir por miedo al juicio ajeno? ¿Cuántas veces vas a mirar hacia afuera esperando que alguien venga a salvarte, cuando todo lo que necesitas está en tu interior? Tracy propone un ejercicio sencillo, pero transformador. Frente al espejo, mírate a los ojos y di en voz alta: yo soy responsable, yo puedo cambiarlo todo, yo merezco más. Y repítelo todos los días, hasta que ya no suene como una frase ajena, sino como una verdad grabada en tu alma. Porque cuando tú lo crees, el universo lo obedece. Y no porque seas especial, sino porque al fin estás actuando como si lo fueras. Otro aspecto fundamental que Brian subraya es el entorno. No puedes cambiar tu vida si sigues rodeado de las mismas personas que la mantienen estancada. Debes tener el valor de soltar, de alejarte de los que drenan tu energía, no porque los odies, sino porque ya no vibran en tu frecuencia. Y en ese vacío que queda, comienza a llegar la nueva tribu, las personas que sueñan como tú, que construyen, que inspiran, que no se burlan de tus ideas locas, sino que te ayudan a hacerlas realidad. Y sí, al principio puede doler, puede sentirse como traición o como pérdida, pero en realidad es liberación. Porque cada espacio que limpias dentro de ti es espacio disponible para que la abundancia entre. El crecimiento no es cómodo, pero es glorioso. Y cuando empiezas a experimentar los frutos de tu transformación, nada te detiene. Te vuelves una tormenta de propósito, un huracán de acción alineada, un arquitecto de tu propio destino. Y el dinero, entonces, ya no es el objetivo, sino el reflejo. Es el resultado inevitable de una mente disciplinada, de un corazón encendido y de una acción constante. Tracy lo dice claramente: la riqueza no es un evento, es un proceso. Un camino que se construye todos los días con pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que en conjunto crean una vida extraordinaria. Y aquí llega una de las claves más profundas que comparte: la congruencia interna. No puedes decir que deseas ser libre y vivir como un esclavo del celular, de la televisión, de las excusas. No puedes querer riqueza y pensar todo el tiempo en pobreza. No puedes desear éxito y seguir rodeado de personas que celebran la mediocridad. Tu vida será siempre el reflejo de tus prioridades reales, no de tus deseos ilusorios. Por eso el trabajo más importante no es el que haces fuera, sino el que haces dentro. Es limpiar tus creencias, ordenar tus emociones, alinear tus valores. Porque una vez que lo haces, el resto fluye. Las decisiones se vuelven más claras. Los problemas se transforman en retos. El miedo se vuelve motor. La duda se vuelve brújula. Y el camino, por incierto que sea, se convierte en un viaje sagrado hacia ti mismo. Y ahí, justo en ese punto, comprendes que nunca se trató de trabajar para sobrevivir. Se trató de descubrir quién eres realmente y desde ese lugar, crear una vida que esté a la altura de tu grandeza. Y cuando haces eso, trabajar ya no es necesario, porque tu pasión se convierte en tu misión. Y tu misión, en tu medio para servir al mundo. El dinero fluye, las puertas se abren, el tiempo se expande, y tú simplemente vives con propósito, con plenitud, con poder. Y cuando llegas a ese nivel de conciencia, te das cuenta de algo más profundo aún, que nunca fuiste pobre por falta de recursos, sino por falta de visión, que no te faltaba dinero, sino claridad, que el mundo no te negaba las oportunidades, sino que tú no estabas entrenado para verlas. Es como si toda tu vida hubieras estado caminando en una habitación oscura, tropezando con las posibilidades que estaban justo frente a ti, sin darte cuenta de que todo lo que necesitabas era encender la luz. Y esa luz, esa chispa que lo transforma todo, es la decisión de despertar. Brian Tracy lo explica con una calma casi quirúrgica. La mayoría de las personas no están condenadas, están dormidas. Funcionan en piloto automático, reaccionando a lo que la vida les lanza, sin darse cuenta de que podrían ser los arquitectos de su propio universo. No saben que pueden diseñar sus días,
que pueden elegir sus pensamientos, que pueden entrenar su mente igual que un atleta entrena su cuerpo. Porque eso es la mente, un músculo invisible que puede levantar el peso de un imperio si tan solo se fortalece día tras día. Y es ahí donde la disciplina se convierte en tu mejor aliada. No la disciplina impuesta desde fuera, sino la que nace desde dentro. Esa que no necesita recordatorios ni recompensas, porque tu propósito ya es suficiente motor. Tracy descubrió que las personas verdaderamente exitosas no hacen más cosas que los demás, hacen menos, pero lo hacen con más intención. Se enfocan, eliminan el ruido, protegen su energía y sobre todo repiten, día tras día. No porque sea fácil, sino porque saben que en esa repetición silenciosa se esconde el verdadero poder. Imagina esto, cada mañana te levantas y escribes tus 10 metas, sin mirar atrás, sin copiarlo de ayer. Solo tú, tu pluma y tu visión. Lo haces con fe, con devoción, como si estuvieras esculpiendo tu destino en piedra. Y a medida que lo haces algo cambia. Al principio es sutil, te sientes un poco más enfocado. Luego, empiezas a tomar mejores decisiones. Más tarde aparece una oportunidad inesperada. Después, alguien menciona justo el contacto que necesitabas. Y así, como piezas de un rompecabezas mágico, tu nueva realidad comienza a formarse frente a ti. Pero nada de eso ocurre sin una decisión radical. No una promesa débil como voy a intentarlo, sino una declaración interior que dice, a partir de hoy ya no me pertenezco al pasado. A partir de hoy, camino hacia lo que verdaderamente soy. Esa decisión es el punto de quiebre, el momento en que dejas de negociar con tus excusas, el instante en que entierras las justificaciones y renaces con una nueva identidad. Y aquí es donde entra en juego la identidad, otro pilar que Brian Tracy menciona, aunque muchos lo pasan por alto, porque no puedes construir una vida nueva con la identidad antigua. No puedes querer abundancia si sigues viéndote como alguien pequeño, como alguien indigno. La imagen que tienes de ti mismo es el molde que determina los límites de tu vida. Si ese molde es estrecho, por más esfuerzo que hagas, todo se desborda. Pero si expandes tu identidad, todo cabe, todo fluye, todo crece. ¿Cómo se expande la identidad? A través de los hábitos, a través de las decisiones que tomas cada día. Cada vez que eliges actuar como tu yo más elevado, ese que aún no existe pero que ya puedes sentir, estás expandiendo tu identidad. Cada vez que dices no a lo que antes te arrastraba y sí a lo que te construye, estás tallando una nueva versión de ti mismo. Y eventualmente ese nuevo yo se vuelve tan familiar que el viejo tú simplemente deja de tener poder. Y no se trata de perfección, no se trata de no caer. Todos tropiezan, todos fallan, incluso los más exitosos. La diferencia es que ellos no hacen de sus errores una identidad. No dicen soy un fracasado, dicen aprendí algo. Y siguen, y avanzan, y mejoran. Porque entienden que cada obstáculo no es un castigo, sino una lección disfrazada. Cada caída contiene la semilla de un salto más alto. Pero esa semilla solo germina en una tierra fértil, tu mente. Y por eso, uno de los ejercicios más transformadores que puedes hacer, según Tracy, es observar tu diálogo interno. Escucha cómo te hablas. ¿Eres tu mayor enemigo o tu mejor aliado? ¿Te hablas con dureza, con desprecio, con frustración? ¿O te hablas con compasión, con aliento, con fe? Las palabras que usas contigo mismo son hechizos. Si te repites constantemente que no puedes, tu mente obedece. Si te repites que es difícil, lo será. Pero si eliges decir yo soy capaz, yo merezco esto, yo ya estoy en camino, algo cambia. No afuera, dentro de ti. Y ese cambio lo transforma todo. Y es que, en el fondo, toda transformación verdadera es un acto de fe. No fe ciega, sino fe activa. Una confianza profunda en que si caminas cada día con coherencia, aunque aún no veas el resultado, estás sembrando algo real. Y eventualmente lo cosecharás. Porque la vida no premia al más rápido ni al más listo, sino al más constante. Al que no se rinde. Al que se levanta una vez más de lo que cae. Al que sigue caminando incluso cuando no hay aplausos, ni likes, ni resultados inmediatos. Y cuando miras atrás, después de semanas, meses, tal vez años, te das cuenta de que ya no eres la misma persona, que tu energía ha cambiado, que tus decisiones son más sabias, que tus relaciones son más sanas, que tu cuenta bancaria refleja tu crecimiento interno. Porque el dinero no llega por suerte, llega por alineación. Es un reflejo del orden interno, de la claridad mental, de la acción disciplinada, de la fe encarnada.
Y entonces ya no trabajas por obligación. Ya no haces lo que haces para sobrevivir. Lo haces porque lo amas, porque lo elegiste, porque sabes que cada día es una oportunidad para dejar huella, para inspirar, para construir un legado. Y eso sí que es riqueza, ¿verdad? ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más, es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones, lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.